Economista Pablo Lucio Paredes, mucho gusto de saludarlo. Usted es un hombre de reconocido prestigio al analizar los temas de la economía nacional. Y quiero preguntarle algo porque esto a mí particularmente me preocupa y creo que debería preocuparle a todos los ecuatorianos. Los candidatos que van a la segunda vuelta ofrecen muchísimas cosas para salvar al país de la situación en la que se encuentra. Pero casi todas las cosas que ofrecen tienen costo económico. Y lo que yo veo es un país en crisis económica, un estado deplorable de las finanzas públicas. Se dice, y usted me podrá confirmar, que para el próximo año hay aproximadamente 5.000 millones de déficit. La pregunta es, ¿usted cree que a lo mejor un buen manejo de las finanzas públicas permitiría que solventemos no solamente ese déficit, sino lo que se viene con el fenómeno del Niño? Sí, muy buenos días. Un gran gusto poder conversar con ustedes y a la gente que nos acompaña. Mira, lo más importante, el gran objetivo del Ecuador, de este gobierno o quien sea, es que el crecimiento de la economía, es decir, de la actividad económica diaria, sea del 5% al año. Y tradicionalmente en el Ecuador hemos crecido alrededor del 3,5%. Es decir, pasar del 3,5% al 4,5%, 5 es un gran desafío, pero ese es el desafío más importante. ¿Por qué? Porque la actividad económica es la que genera empleo para la gente, es la que genera ingresos para la gente y en definitiva mejora su calidad de vida. Incluso hay que estar conscientes que la mejor política social para la gente es tener un empleo y tener un ingreso. Luego vienen otras cosas, pero lo primero es, entonces ese crecimiento del 5% es necesario desde el punto de vista económico, social y político, ¿no? Y ese crecimiento hay yo diría, dos visiones de cómo se lo logra. La una es la visión más bien estatista que dice es el gobierno que tiene que gastar más, que tiene que mover la actividad económica, etcétera, etcétera. Y hay la versión más liberal que te dice, no, lo que tienes que hacer es crear las condiciones para los incentivos y las condiciones para que sea el sector privado el motor de la actividad económica, ¿no? Entonces también hay esas dos visiones y desgraciadamente en el Ecuador hay mucho de la una, ¿no? Que es la visión, yo como gobierno más o menos voy a hacer todo para que se resuelvan todos los problemas, y no hay suficiente del otro, ¿no? De crear las condiciones de entorno para que la gente mismo mueva la economía. Esa yo diría que es el gran desafío que tenemos, ¿no? Economista, pero hay una situación. Todos los gobernantes se quejan de que las leyes no le permiten. Yo recuerdo en el gobierno del señor Moreno se hizo la concesión de la vía Guayaquil-Salinas, que está funcionando muy bien y nadie se ha opuesto. ¿Y por qué no se hacen otras concesiones para aligerar, por ejemplo, la situación de trabajo, de ingreso de recursos, de inversión en el país? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que falta? Mire, yo creo que usted ha dicho algo que es muy cierto. Hay muchas quejas de que no se puede hacer las cosas porque la política no lo permite, pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer y usted acaba de dar un ejemplo y yo he insistido desde hace varios meses cuando uno piensa qué se podría hacer, uno dice, bueno, por ejemplo, un gran plan de concesiones de carreteras en el Ecuador tendría el efecto positivo de tener mejores carreteras, que es muy importante, y además el efecto positivo de mover la economía y además no sería con dinero del gobierno, sino con dinero de los privados. Entonces yo creo que ese, por ejemplo, es el típico ejemplo de las cosas que uno no comprende, ¿no? Mire, la primera concesión de carreteras fue una cosa pequeña, aquí al lado de Quito, de Quito al Valle de los Chillos, son 7 kilómetros, 10 kilómetros. Se la hizo en el año 92, 93. Luego en el Guayas, usted recordará, se hicieron muchas concesiones. Luego vino la de la Panamericana, una parte de la Panamericana, en fin.
pero hay muchas cosas que se podrían hacer en esa dirección y no tienen nada que ver con la política. La política no lo impide, simplemente no se lo hace nomás. En materia laboral también hay cosas que son legales y hay otras cosas que se puede hacer directamente a través del gobierno. Luego, por ejemplo, en la minería hay que impulsarla, la minería de calidad, no la ilegal, sino la legal de calidad hay que impulsarla en el Ecuador. Pero uno de los frenos que la gente dice es porque no se dan rápidamente los estudios y los permisos ambientales. Bueno, pero ¿por qué un permiso ambiental tiene que durar 2 años? Un permiso ambiental debería durar 3 meses, 4 meses y decirle sí o no. Por último le dicen que no, ya. Ok, usted sabe que no puede hacerlo o tiene que mejorar lo que sea. Ya, esas cosas, en fin, yo creo como usted que hay muchas cosas que se pueden hacer sin tener que esperar que el gobierno resuelva todos los problemas, ¿no? El diálogo continúa con el doctor Hugo Landívar Orellana. Adelante, Hugo. Muchas gracias, economista. Perdón, Julito. Economista Pablo Lucio, ¿usted qué consejo le daría al próximo gobierno que sabemos que va a durar 1 año y medio, 1 año, 8 meses, en cuestión de economía, sabiendo que tenemos al niño prácticamente encima en noviembre y comienzos de diciembre? Pues yo le diría al gobierno que tiene que hacer 4 o 5 cosas importantes y probablemente para 1 año y medio, 4 o 5 ya es demasiado, pero yo diría que dado la situación que hay en el Ecuador, debería uno no resolver, pero sí enfrentar el tema de la inseguridad, porque obviamente la inseguridad no solo es un tema de impacto humano terrible, porque le afecta a la gente, le afecta mucho a la gente, pero además tiene un gran impacto económico porque la gente cierra los negocios, porque la gente a las 6, 7 de la tarde ya se va a la casa en lugar de seguir circulando, digamos así. En fin, uno, la inseguridad. Dos, atacar un tema que la gente se queja mucho, que es el tema del sistema de salud, de que no hay abastecimiento en medicamentos, en insumos, que es difícil poder ir, hay citas, que hay unas filas increíbles, en fin, atacar el tema. Y luego, de lo que acabamos de conversar hace un momento, 2 cosas que no son gastos del gobierno, pero son acciones de entorno importantes. Uno, por ejemplo, un plan de concesiones de carreteras, que es lo que conversábamos, y la otra muy importante es continuar con la negociación de los tratados de comercio y poder ya implementarlos, digamos. Hay el tema de la China, el tema de Corea, el tema de Panamá, de Costa Rica, Canadá y probablemente el más importante de todos, que es con los Estados Unidos, que hay una ventana ahí para tratar de subirnos al Tratado del Caribe. Entonces, si el gobierno pudiera hacer, por ejemplo, esas 4 cosas, de las cuales 2 son acciones directas y 2 son acciones indirectas, yo creo que si se lograra eso ya sería muy importante para el país. Claro, pero la inseguridad sabemos que se necesita una inyección de dinero para poder tener toda esta tecnología para poderla combatir. Y aparte del tema de salud, sabiendo que tenemos al niño, van a venir lamentablemente epidemias o ojalá estemos abastecidos. Para todo eso se necesita dinero y la cuestión es de dónde lo vamos a sacar, ya que el Yasuní nos dejó prácticamente con 1.200 millones menos. Bueno, primero no son 1.200 millones, son a nivel del gobierno 400 millones menos, pero ¿Ok? además yo estoy absolutamente convencido, puede estar equivocado, que el próximo gobierno no va a tener que cerrar el Yasuní. Hay un plazo para hacerlo, hay tiempo, no creo que sea un tema que lo haga el próximo gobierno, así que yo no creo que en el próximo gobierno, quizás en el siguiente sí, pero en el próximo no va a haber un efecto por el tema del Yasuní. Por otro lado, mire, hay que pensar que el gobierno en su conjunto gasta cerca de 40.000 millones de dólares. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos, ¿cuánto de eso es mal gasto que se puede trasladar a gasto útil como el que tú acabas de señalar? Tú dices, necesitamos plata para el niño, necesitamos para la salud dentro del niño, se necesita plata. Mire, el Estado gasta 40.000 millones. Si el Estado gastara 4.000, uno diría, bueno, caramba, ¿cómo no le va a alcanzar la plata? No, el Estado gasta en su conjunto 40.000 millones de dólares, ¿no? Son más de 100 millones de dólares diarios. Y todos sabemos
todo el malgasto que hay en eso. Solo si hubiera, hay mucho más, pero supongamos que se identifica 10% de malgasto, que no es 10, es mucho más. Si se identifica 10% y se lo traslada a cosas útiles, ahí tienes 4.000 millones de dólares, solo identificando 10% de malgasto. Entonces, no, yo creo que en eso también hay un buen pretexto de decir es que la plata no alcanza. No, hay 40.000 millones de dólares. Muchas gracias. Continuamos con nuestro director, Andrés Mendoza. Muchísimas gracias al doctor Hugo Landívar, un cordial saludo para usted, también para el licenciado Julio Ayala Serra y por supuesto a nuestro invitado, el doctor Pablo Lucio Paredes. Pablo Lucio, antes de continuar, yo quería dar una información que me parece importante, porque a esta altura, es decir, desde muy temprano en la mañana, y usted que vive por esa zona, Hugo, hay una alta demanda de tránsito. Estoy leyendo la misma página o de Twitter, ahora se llama X, ¿no? De la ATM, y dice, hay un problema de tránsito en la vía La Costa frente a la urbanización Puerto Azul, sentido hacia Avenida del Bombero. Se están haciendo pues unas obras en la Avenida Rodríguez Bonín, arreglos, y eso hace que podamos tener esta información para los pues que están en vehículos tanto livianos como pesados. Es muy difícil tomar vías alternas, la verdad. Han cerrado el puente, la parte de abajo del puente que va a la calle Portete, yendo a la vía de la Costa. Ya. Entonces ahí hay un desvío, y ese desvío hace que los carros haya una congestión importante de vehículos. Claro, entonces, y eso es Ese es el cuello de botella nuevo que hay allá, por un tiempo, ¿no? Lo dijo la ATM hace unas 2 semanas, lo advirtió. Claro, es una molestia, como tú dices, temporal por la obra, pero para que informar a todo, es una zona muy transitada, no solamente, y bien que tú nos des un detalle, ya que te toca también pues circular por ahí, ¿no? Claro. Claro. Ahora sí, para continuar con el doctor Pablo Lucio Paredes, yo quería preguntarle, en el caso de la concesión de carreteras, en efecto, como decían Julio y decía usted, en el gobierno de Lenín Moreno se concesionaron varias, incluso en la última parte del gobierno, ya durante el Ministerio de Obras Públicas, que luego fue ministro de gobierno, el el economista Gabriel Martínez. Y están funcionando y pues las cosas marchan. También la vía La Costa, por ejemplo, que se concesionó, que tanto se había postergado. Entonces, en eso no ha podido avanzar el gobierno, pero crearon una secretaría técnica de APP, ¿no? Crearon una secretaría técnica de asociaciones públicas privadas con un alto personero, como es Roberto Sala. Aquí lo entrevistamos 2 ocasiones, un tipo muy preparado, de alta experiencia en el sector privado, eso sí, ¿no? Pero yo hasta el momento tampoco veo ninguna APP, Pablo Lucio, ¿o estoy equivocado? Mira, yo creo francamente que el gobierno de Guillermo Lasso ya está pues en sus últimas semanas. Ya no es el tema de análisis lo que sucede en este gobierno. La pregunta importante es qué podrá hacer el próximo gobierno en sus 16 meses, teniendo en cuenta que enseguida va a haber nuevas elecciones. Y por eso te decía, yo creo que si el próximo gobierno logra avanzar en esos 4 temas, que es inseguridad, salud, digamos un plan de concesión de carreteras y el tema de los tratados de comercio, pues ya habremos avanzado razonablemente. Hay muchas otras cosas más que hacer, pero yo diría que si en esas 4 se logra avanzar ya es importante. ¿Qué otras más puede haber? Bueno, tratar de impulsar obviamente el sector petrolero y minero. ¿Qué otra cosa más hay que hacer? Hay que tratar de
generar un entorno que implica algunos cambios legales, quizás para que haya más banca internacional que venga a competir en el Ecuador, como sucede con Panamá dolarizado. Bueno, o sea, uno puede hacer una lista larga de cosas, pero por eso te decía 3, 4, 5 cosas. Si lo puede hacer el próximo gobierno, ya habría sido muy razonable, digamos, ¿no? Ok, estamos entonces en eso muy claros. Y además que vamos a estar, lo más seguro, vamos a tener a finales de este año una presencia del fenómeno del Niño. No sabemos si muy fuerte, mediana o no tan fuerte, pero que va a haber, va a haber. Entonces el tema de vial es clave. Por otro lado, lo que genera eso en actividad económica, como bien lo decía Pablo Lucio, y lo que genera en la mano de obra que se hace al momento de comenzar a trabajarlas y mantenerlas. Ahora, Mira, y Andrés, sí. permíteme, una de las cosas muy importantes que ha pasado en el Ecuador, yo diría desde hace mucho tiempo, pero pongámosle en los últimos años, es el avance del sector exportador, ¿no? La gente sigue buscando oportunidades, exportando. Bueno, el sector camaronero ha sido un caso excepcionalmente brillante. Y entonces por eso el tema de los tratados de comercio, por ejemplo, es muy, muy importante, ¿no? Un país pequeño tiene que desarrollarse hacia el mundo, hacia el mundo. Y entonces, insisto, estamos ahí muy cerca del tema de la China, de Corea, de Panamá, de eventualmente Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces, eso hay que impulsarlo. Digamos que de aquí a, yo diría, 6, 7, 8, digamos hasta mediados del año próximo, deberíamos ya haber terminado las negociaciones y en muchos casos haber logrado que la Asamblea Nacional apruebe esos tratados en los casos en los que tiene que aprobarlos y seguir en particular el tema de los Estados Unidos. Entonces, te digo, yo creo que esa es una línea muy, muy importante porque el sector exportador es muy, muy energético, digamos, en el Ecuador, ¿no? Muy energético, de un dinamismo impresionante. Es verdad, tienes razón. Y eso es una virtud. Ahora, en el tema bancario, no se pudo vender el Banco del Pacífico. Llamar banca internacional, siempre hemos hablado de eso y la verdad que no se ha dado, mientras que nuestros vecinos sí tienen pues Banco Santander, banco, por lo menos un par de bancos internacionales. ¿Cuál es la mejor manera de atraer banca internacional, además de qué hacer con el Banco del Pacífico? Mira, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política ya hace varios años presentó en el Congreso una ley con algunas reformas importantes que permitirían crear un marco para que venga más banca internacional al Ecuador. No quiere decir que van a venir el día siguiente, obviamente, pero para que las cosas suceden algún día hay que empezarlas. Y ese es un tema bien importante. Y una de las cosas es simplemente, una de las propuestas que ha habido es simplemente ver cuál es la legislación que hay en Panamá, cuál es la legislación en el Uruguay, que tiene una legislación muy sana para atraer banca y, entre comillas, digamos así, adaptar o copiar eso al Ecuador. Insisto, no es que van a venir el día siguiente, pero sí se puede tener más banca internacional en el Ecuador, razonablemente. Hay algunas cosas que cambiar, pero normalmente eso depende de la voluntad política, pero sí hay que pasar en parte por la Asamblea Nacional y eso ya sabemos que es un tema complicado. Por eso no le puse en la lista de las cosas que puede hacer el próximo gobierno, porque capaz que no la puede hacer, pero las demás que hemos mencionado son cosas que el gobierno puede perfectamente hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tema del empleo, que es tan importante para la gente, bueno, ahí hemos hablado al menos de concesiones de carreteras, hemos hablado de los tratados de comercio que impulsan al sector exportador, bueno, ahí tenemos ya empleos potencialmente importantes en el Ecuador, ¿no? Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer. Es un mal pretexto pensar que no se puede hacer. Claro. Vamos a ir cuando son las 9:53, perdón, 8:53, las 8:53 en el territorio continental ecuatoriano.
con las preguntas del licenciado Julio Ayala Serra. Sí, gracias, Andrés. Economista Pablo Lucio Paredes, dígame una cosa. Usted, con su experiencia, ¿cree que en el país, si usted ha dicho ya una cosa muy importante, si se manejara el presupuesto con un poco más de eficiencia, y usted decía pues que con el 10% de eficiencia economizaríamos 4.000 millones de dólares, pero amén de aquello y la corrupción, Pablo Lucio, porque la corrupción es terrible en este país. Por ahí se le oye a cada rato al señor Bukele que dice que la plata alcanza cuando nadie roba. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de la corrupción y de estas frases que están haciéndose carne en América Latina? Pues mira, evidentemente todos sabemos que es un mal terrible, todos sabemos que se quieren hacer cosas pequeñas o cosas grandes y siempre hay alguien en el camino que lo está frenando y en gran parte lo está frenando para que tú le pagues, ¿no es cierto? Porque si tú le pagas, las cosas se aceleran, ¿no? Las cosas se mueven. Entonces, yo creo que es un tema que la manera de corregir la corrupción es que son los que están arriba, den el ejemplo y el control y las sanciones sobre ese tema. Pero yo vuelvo, Julio, sobre el tema, cuando yo decía el 10%, yo me refiero un poco a todo, la ineficiencia, la corrupción, etcétera, etcétera, el mal gasto. Yo decía, bueno, 10%, corrijamos solo 10%, ¿no? Es decir, del 10% que sea 3% de corrección de ineficiencia, 3% de corrección del mal gasto y 3% de corrección de corrupción. Solo eso, ya estamos con 10%, ya tenemos 4.000 millones de dólares que se pierden, ¿no? Entonces, por eso digo, por lo menos 10% sí sea de poder, ¿no? Y mira, Julio, de la experiencia que yo he tenido en el sector público, poca, pero la que he tenido, es que mi sensación siempre ha sido de que cuando la gente dice, sí, pero es que los mandos medios no se mueven, ellos son los que frenan las cosas, los que están abajo. Mi modesta experiencia es que cuando los que están abajo sienten que el que está arriba manda y quiere que se hagan las cosas y está encima de las cosas sí se acaban haciendo. Lo que pasa es que cuando el que está abajo siente que el que está arriba no le importa mucho, no sabe lo que quiere, no manda, no controla, entonces los que están abajo dicen, ya, pues déjale nomás que hable, ¿no? Y no hace nada, ¿no? El que está arriba, cuando manda, los que están abajo sí saben que tienen que moverse. Yo sí creo que funciona así. Pablo Lucio, yo soy temático, no sé si es por mi edad, pero yo recuerdo, por ejemplo, que la Gran Depresión en los Estados Unidos de los años 30 se remedió fundamentalmente con concesiones que hizo no solamente el Estado, allá pues tienen, cada Estado tiene un gobierno propio, pero hicieron grandes concesiones ferroviarias, de carreteras, de puentes, y todo con un costo cero prácticamente para los gobiernos centrales. La inversión la hizo el sector privado, y el sector privado lo hizo con gusto porque a su vez recibía utilidades, que es lo lógico. Lógico. Y yo me pregunto, ¿y aquí en el Ecuador hace cuántos años no hay concesiones petroleras? ¿Hace cuántos años no hay una concesión minera? ¿Hace cuántos años no se hace una concesión de carretera? Yo era un niño cuando se hablaba ya de la autopista Guayaquil-Quito. Ya me voy a morir y no veo la autopista Guayaquil-Quito, y a lo mejor no la veré, ¿no? Eso es, ¿qué es lo que se debe hacer, Pablo Lucio, para que los mandos medios o los ministerios o los otros funcionarios agarren este sistema y se pongan a trabajar en ese sentido, Pablo Lucio? Mira, yo, igual que tú, Julio, creo que ese es el camino. Por eso he mencionado el tema de las carreteras, por eso mencioné el petróleo, por eso mencioné la minería, y hay muchos otros, obviamente. Yo creo que ese es el camino, y te digo, creo que es un tema de voluntad de los gobernantes, no es un tema del mando medio, no es un tema del empleado más bajo.
porque no es él que va a estar impulsando las concesiones, el que impulsa es el que está arriba, ¿no? Y si arriba no hay la voluntad, si arriba no hay la organización, si son solo palabras, vamos a hacer concesiones y nunca va a algo concreto. Yo estoy, por ejemplo, de acuerdo contigo. Yo he mencionado muchas veces, incluso he escrito en el Universo sobre el tema de la autopista Quito-Guayaquil, que hay que impulsarla. Yo cuando voy a la costa y veo, no he ido unos meses, pero no sé si habrá avanzado mucho, la vía Guayaquil-Machala, uno dice, ¿cómo es posible que uno va entre dos ciudades tan básicas e importantes y dos puertos tan importantes? Uno dice, bueno, la parte de Guayas está más o menos razonable, pero después uno llega a la parte del Oro y es terrible, ¿no? Y lo mismo, uno va de Guayaquil a Manta o a Puerto Viejo, hay partes muy buenas pero que están concesionadas, pero hay otras partes bien flojas, es decir, oportunidades, porque alguien podría decir, pero ¿qué hay como concesionar? Pero bueno, hay como concesionar mil cosas, ¿no? Entonces, Pablo sí. Lucio, no sé si tú sabes, por ejemplo, que la explotación y la concesión del gas del Golfo, que es una necesidad para el país, estaba lista. Y parece que a alguien no le interesó el asunto, a alguien que seguramente trae el gas de afuera, y el asunto quedó allí. Claro. El quinto puente para entrar directamente al puerto marítimo de Guayaquil estaba listo. Hace pocos días, el ministro de Obras Públicas dijo que le estaban dando gato por liebre, que estaban queriendo hacer un nuevo estudio cuando los estudios ya están hechos. Pero ahí quedó el asunto, ahí murió. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el gas que se desperdicia en los pozos petroleros del Oriente, no se hace absolutamente nada. Y llegan al ministerio gente que sabe del asunto, pero llegan solo a quejarse. Mira, Julio, como tú estás hablando de un tema muy concreto, yo te voy a plantearte algo. A mí no me gusta hablar mucho de mí mismo, pero bueno, a veces sirve de ejemplo, digamos, ¿no? Lo que uno ha hecho. Mira, en el año 92, cuando yo llegué a la Secretaría de Planificación del CONADE en el gobierno de Sixto Durán, vino a verme Federico Pérez, que era prefecto de Pichincha, y Federico me dijo, yo quiero concesionar la vía, ya te digo, es pequeña, pero igual la vía Quito al Valle de los Chillos. Ya te digo, son 7 kilómetros, 10 kilómetros, algo por el estilo. Pero me dijo, yo necesito la aprobación de la Secretaría de Planificación. Entonces yo le dije, tú tráeme toda la documentación, yo voy a hablar con la gente del CONADE, o sea, mis empleados, digamos, en ese momento, y yo les dije, esto lo tienen que analizar ustedes, no es que yo voy a dar un viserazo, ni mucho menos, eso no tiene sentido, las cosas hay que hacerlas bien hechas, ustedes analicen, pero no tienen 6 meses ni un año para analizar, tienen un mes porque es suficiente para analizar, y lo que yo quiero es que un mes me traigan la respuesta, digamos, su análisis. Me trajeron en un mes de análisis, dijeron, ve, aquí hay unas 3, 4 cosas que cambiar. Le mandé a Federico en una semana o 2 semanas me devolvió, le mandé a mi gente y en 2 meses estuvo aprobado esa primera concesión, ¿no? Y luego ya Federico la hizo, ya está. ¿Pero por qué era? Porque tanto Federico en la prefectura como yo en planificación creíamos que había que hacerlo. Y como creíamos de verdad que había que hacerlo, pues pusimos a nuestra gente a trabajar a que eso se haga, ¿no? Y no es que les dijimos hagan y luego nos olvidamos del tema, no, estuvimos encima del tema. En 2 meses estuvo aprobado, ¿no? Entonces, por eso yo te digo, Julio, es un tema en muchos casos de voluntad. La gente dice no se puede, no dejan hacer. No, es un mal pretexto muchas veces. Así es. Doctor Hugo Landívar, continúe con el diálogo. Muchas gracias, Julito. Economista, la candidata Luisa González ha hablado varias veces, incluso hasta este fin de semana, de los 2.500 millones de dólares que ella pretende hacer uso de la Reserva Monetaria Internacional, cuando sabemos que el artículo 56 del Código Orgánico Monetario y Financiero no lo hace posible. ¿Cuál es su opinión acerca de esto, economista? A ver, yo creo que hay 2 temas que se han hablado por parte de la Revolución Ciudadana, que voy a mencionar los 2. Digamos, el uno es el tema de la reserva y el otro tema es el de los ecuadólares, ¿no? Correcto. Entonces empecemos por el tema de la reserva. La reserva internacional son más o menos 7.000 millones de dólares.
De esos 7.000 millones son alrededor de 5.000 millones del sistema financiero, es decir, plata tuya, mía, de la gente que nos escucha, y hay alrededor de 2.000 millones de instituciones públicas, que incluyen al gobierno central, a los municipios, a Petroecuador, a otros más, ¿no? Entonces, el gobierno no puede ni debe tomarse los 5.000 del sistema financiero porque es el respaldo de confianza y de liquidez del sistema. Eso, ellos tienen muchas ganas de hacerlo, pero eso no pueden ni deben hacerlo. Ahora, los 2.000 millones que son del gobierno en general, bueno, si el gobierno central usa su plata, si va a Petroecuador y le dice a Petroecuador, ve, tú tienes ahí unos 300 millones que quisiera que me prestes para yo gastar, si va a los municipios y le dice a los municipios, ustedes tienen ahí unos 500 millones que no están usando, quisiera que me presten para yo usar, bueno, esos 2.000 millones que son de entidades públicas, insisto, no solo del gobierno, sino de otras entidades, bueno, eso el gobierno podría eventualmente utilizarlo porque es plata del conjunto del gobierno, pero tendría que irles a pedir a los demás, obviamente, ¿no? Ese es un tema. Y el otro tema es el de los ecuadólares, y en eso solo voy a mencionar una cosa. No podemos engañarnos usando la palabra ecuadólares. Tenemos que decirle a la gente claramente lo que quisiéramos es emitir nuevos sucres, ¿sí? Entonces dígale eso a la gente, a ver si a la gente le va a gustar la idea de que usted vuelva a emitir nuevos sucres en vez de dólares, ¿no? Entonces, pero es la realidad. Entonces, ese es un tema, el de los ecuadólares, extraordinariamente peligroso. Lo de la reserva es muy malo. Esto es extraordinariamente peligroso porque, en definitiva, estás diciendo en el Ecuador ya no vamos a tener solo dólares, sino también vamos a tener nuevos sucres. O sea, lo que tú me estás diciendo es que quieres salir de la dolarización. Entonces, hay que decirle eso claramente a la gente. Eso sería peligrosísimo porque entraríamos a un pánico financiero y Exactamente. a otra, una cuestión ya penal, ¿no? Sí, señor, sería muy grave. Así es. Y otra pregunta, en cuanto a lo que usted dijo anteriormente con Julio, yo creo que una de las salidas, y corríjame, para la economía del país serían alianzas público-privadas de alguna manera, ¿no? Con seguridad jurídica, buscarla. Mira, es lo que nosotros estábamos con Julio llamándole concesiones. Se han usado muchas palabras, las alianzas públicos-privadas, las concesiones, las privatizaciones, esto, aquello. En fin, en definitiva es encargar a que el sector privado haga cosas que el Estado ni las hace bien ni tiene la plata para hacerlos. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer en el Ecuador. Hemos mencionado petróleo, minería, carreteras, y hay muchas otras que se pueden hacer, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, es un camino muy importante para el país. Es hacer cosas útiles sin poner la plata del Estado, sino la plata de los privados. Muchas gracias, economista. Continuamos con Andrés Mendoza. Sí, gracias, Hugo. Las 9:06, 9:06 en el territorio continental del Ecuador, las 8:06 en el territorio insular de la provincia de Galápagos. Ahora, yo quería, ya en la parte final, agradeciéndole a Pablo Lucio Paredes por estar con nosotros, preguntarle de otro tema, del cual él sabe mucho y habla muy bien, además, que es el fútbol. Este jueves comenzamos las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Un nuevo camino, una nueva ruta, una nueva esperanza. La pregunta es, Ecuador, con todas estas transferencias internacionales que se están dando a precios que antes no hemos visto, ya ahora también el delantero González, me parece que es el apellido, se lo ha transferido a Bélgica por $4 millones y Kevin Rodríguez. Perdón, gracias por la corrección. Se lo ha transferido y seguramente de ahí de Bélgica pasará a alguna de las ligas principales de Europa en los próximos años. Estamos, como quien dice, en otras ligas, Pablo Lucio, ¿no? En ese sentido. Y el Mundial, con 6 cupos para Sudamérica, pinta un poco más fácil de poder entrar, un poco más, ¿no? 6 y uno de repechaje, medio de repechaje, pongámoslo así, ¿no? Mira, como tú sabes, yo soy fan del fútbol a muerte, y ahí les oía que comentaban de Barcelona Liga. Efectivamente, el domingo
creo que es a las 6 de la tarde, hay Barcelona-Liga en Guayaquil. Mira, yo señalaría dos cosas. Primero, que la verdad no podemos engañarnos. Es bastante más fácil clasificar en esta oportunidad porque hay, en definitiva, 7 cupos, digamos, ¿no? Porque ya el otro va al repechaje, ya verá lo que hace en el repechaje, pero digamos, aquí puede clasificar, son 7 de 10. O sea, yo digo que en realidad la pelea, la pregunta no es quién va a clasificar, sino la pregunta es quién no va a clasificar, quiénes van a ser los 3 que se van a quedar fuera, ¿no? Porque realmente 7 de 10 es muchísimo. Y la segunda cosa es que difícilmente el Ecuador va a estar entre los 3 que se van a quedar. Puede suceder, obviamente todo puede suceder en la vida, porque si uno mira los últimos 20, 25 años, el Ecuador está en Sudamérica, está tercero o cuarto peleando con Uruguay, un poquito con Colombia, pero yo diría que estamos alrededor del cuarto lugar, sumando todo lo que sucede en el fútbol, es decir, tomando en cuenta las clasificaciones a los mundiales, que hemos ido a 4, tomando en cuenta la sub-20 y la sub-17, que hemos clasificado muchísimos torneos y fuimos incluso semifinalistas en la sub-20 hace unos pocos años, tomando en cuenta los resultados de los equipos ecuatorianos. Casi, fuera de Argentina, Uruguay, casi nadie compite con lo que ha logrado la Liga, el Independiente, incluso el Barcelona, con un par de semifinales en los últimos 10 años. Es decir, en los últimos 20 años, ya te digo, el Ecuador está entre tercer y cuarto en América Latina, ¿no? Y entonces, tanto terceros o cuartos, se me ocurre que es bien difícil que acabemos octavos en la clasificación, ¿no? Para quedar afuera. Entonces, yo tengo sinceramente buena confianza de que estaremos ahí. Ya, una pregunta. Hay personas, claro, aquí todo el mundo, todos opinamos, ¿no? Claro, claro. Pero todos opinamos, hay 17 millones de directores técnicos. Pero dice que en la convocatoria hace falta algunos jugadores y otros dicen que sobran algunos jugadores. Entonces, sobran y que deberían de entrar a algunos otros. Son pues 18 partidos en total, o sea que quedarán bastantes convocatorias por delante. ¿Cómo ve Pablo Lucio Paredes esta convocatoria del profesor Sánchez Vaz de España? Mira, a mí hay algunas cosas, algunos jugadores que uno podría discutir. Por ejemplo, los amigos de melexistas dicen que lo único bueno que tiene en este momento el Emelec es Pedro Ortiz, que les ha salvado muchas cosas, y efectivamente Ortiz está tapando muy bien, capaz que se merecería estar ahí. Luego uno dice, Sebastián Méndez es un gran jugador, está en el Sao Paulo, pero la verdad es que no está jugando mucho, ¿no? Luego uno dice, falta un 10 en el Ecuador, ¿no? Pero si uno se pone a ver, no hay pues así muchos 10 ecuatorianos buenos, como fue, por decir algo, Aguinaga, digamos, ¿no? Claro, eso es cierto. No hay 10 y sería bueno que hubiera, pero no hay, ¿no? Uno dice Sornosa quizás, pero Sornosa a ratos es bueno, a ratos no es tan bueno, ¿no? Y creo que no se integró nunca al grupo, ¿no? De lo que he oído, no se integró nunca bien. Entonces, falta un 10, pero no tenemos tampoco. Lo que sí me llama la atención es que tú llevas un centro delantero, que es Ener, que está jugando espectacularmente bien en el Inter de Porto Alegre, pero ¿y qué tal si se lesiona Ener? ¿Cuál es el reemplazo de él? ¿Cuál es el otro centro delantero? No hay. Algunos dicen que Kevin Rodríguez es centro delantero. Yo nunca le he visto como centro delantero a Kevin Rodríguez. Para mí es un tipo que viene por los costados. Entonces, sí debería haber, hasta ya te digo, por la lógica de que qué pasa si Ener se lesiona o le expulsan o cualquier cosa, ¿dónde está el reemplazo? No hay. Ahora, la gente dice, pero es que los reemplazos no están muy bien. Bueno, pero igual tiene que haber un reemplazo por si acaso se lesione o le pase cualquier cosa, o se canse durante el partido, ¿no? Y entonces ahí tienes, tal vez no son jugadores del nivel de Ener, pero tienes a Campana, tienes al Chico Carrillo que acaba de ir a Portugal. En fin, no hay mucho, pero habría que tener, ya te digo, hasta por número, ¿no? Hasta por número deberías tener un segundo centro delantero y Kevin Rodríguez no es centro delantero. Yo también creo, eso es un buen punto, porque no es centro delantero, aunque
por su tamaño y envergadura, uno diría, puede hacerlo. No es. Entonces, si no tiene a otro, por lo menos que funja de centrodelantero, es complicado. Una última inquietud en ese sentido. Campana, perdón, Campana en el Inter Campana está jugando no lo ha hecho muy mal, al más alto nivel, pues. Sí, no lo ha hecho mal, el otro día hizo 2 goles, luego ha estado ahí, no, yo le he visto jugar un par de veces, no juega mal. Por ejemplo, anoche hizo asistencia a Messi. Con razón. Entonces, yo creo que él, por ejemplo, debería estar, ¿no? Debería estar. Claro. Una última inquietud. No sé si nuestro compañero Julio Ayala Serra quiere hacer alguna otra inquietud. Si no, Pablo Lucio, nos dice Julio igual. Si no, Pablo Lucio, Julito, ¿usted tiene alguna otra inquietud? No, yo ya no tengo ninguna otra. Muchas gracias, economista, por esa respuesta que me ha dado. Y Julio, tú. Yo tampoco, Andrés, así que continúe nomás con el programa. Muy bien, gracias. Bueno, les mando un abrazo, ha sido un gusto conversar, ya saben, estoy a las órdenes cuando quieran. Muchísimas gracias. Igualmente, como siempre decimos con el doctor Pablo Lucio Paredes, él no es que se llama Pablo Lucio, no, su apellido es Lucio. Pero me gusta que digan Pablo Lucio, aunque está mal, pero me gusta. Sí. Así le gusta, allá, perfecto, porque la gente no dice Pablo Paredes. A mí me gusta, Pablo Lucio me gusta. Pero bueno, podríamos hablar el lunes podríamos hablar del resultado de Barcelona Liga, que el Barcelona no va a ganar. Bueno, ha sido un gusto, les mando un abrazo. Ya nos expulsaron al Quito Díaz, es más difícil, pues. Hablamos el día lunes. El lunes sin falta. Gracias.